En este video vamos a abordar el estudio de los reflejos espinales. Estas conductas son las más sencillas y por ende las mejor comprendidas tanto a nivel celular como circulario. Las mismas, además, presentan un gran interés desde el punto de vista de la organización de la conducta, porque se considera que los reflejos representan los bloques fundamentales sobre los cuales se construyen los movimientos voluntarios. Es decir, los reflejos proveen de secuencias de activación, como vamos a estudiar, eh, de grupos musculares alrededor de articulaciones, que pueden ser, que de hecho son activados o son puestos en práctica durante el desarrollo de actos motores voluntarios que tienen un nivel de complejidad mucho mayor. Son desencadenados por la activación de receptores sensoriales del músculo, en el caso de reflejo de estiramiento, como vamos a estudiar en detalle, y además presentan un importante valor clínico, dado que la expresión de los reflejos en forma normal indica que la vía tanto aferente como eferente, así como el centro neural que integra los reflejos, se encuentran intactos. La primera descripción del reflejo de estiramiento fue por parte de Sherrington, que lo puso de manifiesto mediante registros de fuerza eh, desarrollada por los músculos que eran estirados, estiramientos impuestos pasivamente en animales descerebrados, donde notaba que el estiramiento de un grupo muscular producía la generación de fuerza activa por parte de ese grupo muscular. Esta fuerza, o oposición al estiramiento, era efectivamente activa, no era una simple respuesta pasiva del músculo, dado que la sección de de las raíces dorsales correspondientes a ese músculo eliminaba enormemente esta respuesta activa, dejando simplemente una muy pequeña respuesta que corresponde a las propiedades elásticas de los músculos. Es decir, eh, en enorme medida, la oposición de los músculos al estiramiento tienen origen neural. Ya, lo que se indica abajo es la longitud muscular impuesta externamente por el experimentador. Hoy sabemos que el reflejo de estiramiento es monosináptico, básicamente eh, debido a su latencia se llegó a esta conclusión, gracias a medidas de la latencia entre el estiramiento a nivel periférico y los registros extracelulares realizados en la raíz ventral por donde transcurren los axones motores. Las latencias a nivel central, calculadas de esta forma, permitían concluir que este circuito estaba integrado por una única sinapsis, que hoy sabemos que es la sinapsis excitadora entre la aferente primaria y la motoneurona alfa del mismo músculo. Asimismo, la activación o sea, el reflejo de estiramiento implica la activación decimos, del músculo homónimo, es decir, el músculo estirado, así como de otros grupos musculares con la misma función en torno a la articulación, es decir, del sinergista, de los sinergistas. Pero no solo eso, el reflejo de estiramiento no solo implica la contracción de un grupo muscular estirado, y de los sinergistas, sino que también, en forma concomitante, se produce la relajación de los músculos antagonistas. Es de esta manera, gracias a la contracción de un conjunto de grupos musculares con una función y la relajación de los músculos con función opuesta, es que se produce el movimiento de la articulación. En este caso, una flexión, como decíamos, gracias a la activación refleja de flexores y la relajación de los extensores. Este patrón de activación, que se conoce con el nombre de inervación recíproca, resulta del hecho de que, en primera medida, el estiramiento muscular
es sensado, como lo vimos en el video anterior, por los receptores de estiramiento, es decir, el uso neuromuscular. El estiramiento pasivo produce la activación, el incremento de frecuencia de esta aferente, las cuales proyectan en forma monosináptica, de forma excitadora, sobre las motoneuronas que inervan el músculo homónimo, y los sinergistas, es decir, el mismo músculo activado y músculos con funciones similares en esa articulación. Pero además, esta misma aferente primaria emite una colateral axónica que contacta y excita a una interneurona inhibidora, llamada interneurona inhibidora 1A, la cual proyecta sobre las motoneuronas alfa de los músculos antagonistas. ¿Sí? Es decir, la actividad de la 1A se divide, eh, podemos decir, excitando motoneuronas del homónimo y sinergistas y excitando también interneuronas inhibidoras. De tal manera que la actividad de estas interneuronas inhibidoras van a producir justamente la inhibición, una acción sináptica inhibidora sobre las motoneuronas del antagonista, y de esta manera es que se alcanza la relajación de los grupos antagonistas. Noten que mientras que la vía excitadora es monosináptica, la vía inhibidora involucra dos contactos sinápticos que vamos a estudiar un poco más en detalle. Es decir, eh, para repasar el circuito, ¿sí? Podemos partir de una articulación en una posición de reposo, una posición inicial, que es a la cual se le aplica externamente un estiramiento pasivo, ¿sí? Este estiramiento produce, o este cambio de la articulación produce justamente el estiramiento del flexor de esta articulación, lo cual es sensado por los usos neuromusculares de este músculo, lo cual va a generar el incremento de la descarga de estas aferentes, que como dijimos van a proyectar en forma monosináptica sobre las motoneuronas alfa del mismo músculo y de músculos sinergistas en torno a la misma articulación. Pero además excitará interneuronas inhibidoras, las cuales a su vez, al ser activadas, inhibirán las motoneuronas del antagonista. De esta manera, la acción de este reflejo será restablecer la posición inicial, ¿sí? Fíjese que ahora la acción de este reflejo producirá la contracción de estos músculos, de los flexores, y la relajación del extensor, por lo tanto, se flexionará la articulación. Acá tenemos un poco más en detalle el, la exploración, eventualmente clínica, del reflejo de estiramiento del miembro inferior, el cual se evoca por la percusión del tendón por debajo de la rótula, lo cual produce, este golpe produce un estiramiento abrupto, muy dinámico, y por lo tanto es esperable que las principales aferentes en ser activadas sean las de tipo 1A, que justamente son extremadamente sensibles a cambios dinámicos de la longitud muscular, el cual, como explicamos recién, producirá la activación monosináptica de las mismas, de las motoneras del mismo músculo, y la inhibición de las del músculo antagonista. Es por eso que la percusión del tendón rotuliano produce el estiramiento de la articulación de la rodilla gracias a la contracción del extensor y la relajación del flexor. En una situación experimental hipotética, eh, podemos analizar un poco más la secuencia de eventos que ocurren. En este caso, se representa nuevamente, de forma muy esquemática, el circuito que media el reflejo de estiramiento, tal cual lo venimos estudiando hasta ahora. Y acá tenemos un esquema de lo que podrían representar cuatro registros extracelulares de la actividad unitaria de los principales elementos que conforman este circuito. En la parte superior tenemos el registro unitario entonces de la aferente sensorial primaria, luego el de la motoneurona del músculo extensor,
El de la interneurona 1A, que proyecta sobre el antagonista, que en este caso es el flexor, y, por supuesto, el registro de la motoneurona del flexor. El golpe de martillo, que produce el estiramiento en este caso, del músculo extensor, produce un incremento en la aferente primaria que inerva los usos neuromusculares del extensor. Acá tienen incremento de frecuencia de disparo, que con una cierta latencia, gracias a esta acción inhibidora monosináptica, incrementará la frecuencia de disparo de la motoneurona del extensor y también a la vez de la interneurona inhibidora 1A que proyecta sobre el antagonista. Noten que los cambios en la frecuencia de disparo, tanto de la motoneurona del extensor como de la interneurona inhibidora, tienen la misma latencia debido a que en ambos casos reciben monosinápticamente la entrada de la aferente primaria. Con un retardo un poco mayor, podemos ver un silenciamiento de la descarga tónica de la motoneurona del flexor, lo cual es producto de la acción inhibidora de la interneurona inhibidora. Podemos analizar esta secuencia de eventos ahora en forma teórica, en una serie de registros intracelulares hipotéticos. Supongan nuevamente el mismo circuito donde podemos realizar el registro intracelular simultáneo de estos cuatro elementos. En primera instancia tenemos un potencial de acción en la aferente primaria, el cual con un retardo muy breve eh, va a generar un potencial sináptico excitador en la motoneurona del extensor, ¿sí? Que eventualmente, si alcanza el umbral, generará un potencial de acción. Concomitantemente, una acción sináptica excitadora de similares características en la interneurona inhibidora, que también, en la eventualidad de llegar al umbral, generará un potencial de acción. Y luego la inhibición, la acción sináptica inhibidora, ¿sí? En la interneurona, perdón, en la motoneurona del músculo antagonista al estirar en este caso, que es el flexor. Las divisiones entre dos temporal, digamos, la base temporal entre dos líneas verticales es 1 milisegundo y por lo tanto esto habla de, esta breve latencia habla o es consistente con el hecho de que estas acciones son monosinápticas, los retardos sinápticos, hay un único retardo sináptico involucrado. Note nuevamente que la acción sináptica excitadora proveniente del aferente tanto sobre la motoneurona del homónimo como sobre la interneurona inhibidora son simultáneas con un único retardo sináptico, en tanto que la acción inhibidora es, al ser disináptica, tenemos una acción sináptica, un contacto sináptico y otro contacto sináptico, esto determina que su latencia sea un poco mayor. Repasando entonces todos los eventos que involucran este reflejo de estiramiento, tenemos entonces lo que podría ser el reflejo, perdón, el estiramiento pasivo de un músculo, el cual produce, gracias a los canales iónicos especializados que hablamos en los videos anteriores, en la terminal anuloespiral del uso neuromuscular producirá un potencial receptorial excitador. Este potencial generará una descarga repetitiva en el primer nodo de Rampier de esta aferente, la cual se conducirá en forma no decremental hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Y hará contacto monosináptico excitador en el asta ventral de la médula espinal con las motoneuronas del músculo homónimo. Este potencial sináptico en las motoneuronas generará un incremento en la frecuencia de disparo de las motoneuronas, las cuales activarán las fibras musculares. ¿Sí? Estos representan el disparo, el potencial de acción de las fibras musculares del mismo músculo estirado, el cual producirá un aumento de tensión muscular
y la consecuente contracción del músculo. El otro receptor de estiramiento del cual habíamos hablado es el órgano tendinoso de Golgi. Como habíamos comentado, este es un receptor que se encuentra en una disposición en serie respecto de las fibras extrafusales, las fibras musculares que generan fuerza, y básicamente su efecto sobre las motoneuronas alfa del mismo músculo son opuestos. En este caso, la activación del del órgano tendinoso de Golgi por la contracción activa del músculo. Recuerden que la contracción de este músculo tensará la malla colágena que conforma el uso neuromuscular y eso, el órgano tendinoso de Golgi, y eso producirá un incremento de la frecuencia de disparo de estas fibras. En este caso, los potenciales de acción de esta aferente, la aferente 1B, contactará de forma excitadora una interneurona inhibidora, llamada interneurona inhibidora 1B, la cual a su vez proyecta sobre las motoneuronas alfa del homónimo. De tal forma que este reflejo lo que va a producir es la relajación del mismo músculo. Se supone que esto es un mecanismo de protección que ante contracciones extremadamente intensas, este bucle opera promoviendo la relajación del músculo y evitando la lesión muscular. No solo eso, a su vez, y además de producir la inhibición de la motoneurona del homónimo mediante la acción de la interneurona inhibidora 1B, colaterales axónicas de la aferente 1B contactan interneuronas excitadoras de la médula espinal que van a excitar justamente las motoneuronas del músculo extensor. ¿Sí? De alguna manera, entonces, la acción del órgano tendinoso de Golgi es opuesta a nivel de los circuitos medulares que controlan los, este, los músculos de la articulación, opuesta a la acción que vimos para el uso neuromuscular. ¿Sí? Su activación va a producir la relajación del homónimo y la activación del antagonista. Como les contaba al principio, los reflejos de estiramiento son objeto de estudio, entre otras cosas, porque se entiende que los mismos son patrones de activación muscular que son activados no solo en el contexto de los reflejos, sino también en el contexto de los actos motores complejos, como son los actos motores voluntarios. En este sentido, se los entienden como programas motores que pueden ser puestos en funcionamiento en distintos contextos. En alguna medida, esto es es la base de la organización jerárquica del sistema motor, es decir, patrones de actividad muscular o de contracción, de actividad de músculos en torno a articulaciones que están almacenados a los niveles jerárquicamente inferiores de la jerarquía motora y que son activadas por los comandos motores descendentes. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver un reflejo un poco más complejo, el llamado reflejo flexor, que se desencadena por un estímulo nociceptivo, por ejemplo, en la planta del pie. Este tipo de reflejos produce, ¿sí? Ese tipo de estimulación produce en forma refleja el alejamiento, la retirada abrupta del miembro estimulado. ¿Sí? Esta retirada obedece a la contracción, ¿sí? del flexor y a la relajación del extensor en forma concomitante en un patrón de activación similar al reflejo de estiramiento, es decir, una inervación recíproca, ¿sí? En este caso no generada por el uso neuromuscular, sino por aferentes nociceptivas que mediante una vía polisináptica, reitero, produce la contracción del flexor y la relajación del extensor, justamente para
hacer más efectiva y más rápida la retirada del miembro estirado, perdón, del miembro estimulado. El problema es que, particularmente en los animales bípedos, la sola retirada del miembro estimulado iría en detrimento del mantenimiento de la postura. ¿eh? Solamente esto, la retirada de este miembro estimulado, produciría eventualmente la pérdida del balance y la postura. En ese sentido, es necesario, concomitantemente a retirar el miembro estimulado con este estímulo nociceptivo, incrementar el tono extensor del miembro contralateral, dado que va a recibir todo el peso del cuerpo. Es de esta manera que tenemos un patrón de activación eh, coordinado a nivel de la articulación del miembro estimulado, pero también un patrón de activación opuesto a nivel del miembro contralateral, y esto se alcanza gracias a estas vías comisurales, es decir, vías que cruzan la línea media y que básicamente activan los circuitos medulares del miembro contralateral en un patrón opuesto. Es decir, si a nivel del miembro estimulado se produce la contracción de los flexores y la relajación de los extensores, en el miembro contralateral vamos a tener exactamente lo opuesto: la contracción de los extensores y la relajación de los flexores, justamente porque a la vez que retiro este miembro, tengo que incrementar el tono extensor del lado contralateral, dado que va a recibir todo el peso del cuerpo. Como comentábamos previamente, estos circuitos medulares es, pueden ser puestos en funcionamiento en el contexto de actos motores voluntarios. Es decir, son estos mismos circuitos que median los reflejos espinales los que son activados por comandos descendentes, ¿eh? Por ejemplo, con la finalidad de cambiar el ángulo de esta articulación. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que el comando descendente representado por esta aferente, cuya intención es modificar, es decir, flexionar el ángulo en la articulación, lo que hará será, a la vez que activa las motoneuronas de este miembro, las motoneuronas del flexor de este miembro, activará también a la interneurona inhibidora 1A del mismo miembro, pero del músculo antagonista, justamente para producir la relajación de este músculo. De esta manera, ahora, este circuito, que puede ser activado por la activación del uso neuromuscular en el contexto de un reflejo, este mismo circuito puede ser activado de manera similar por un comando descendente en el contexto de un acto motor voluntario, cuyo propósito sea flexionar el ángulo de la articulación, en el mismo patrón de inervación recíproca. Eh, Patrones similares podemos obtener, por ejemplo, activando otras interneuronas. Esta es la llamada interneurona, la célula de Rencho, que es activada eh, por la propia motoneurona. La motoneurona, digamos, que activa esta célula Rencho mediante una colateral axónica, recibe la inhibición de ella misma, una suerte de inhibición recurrente, y su activación, la activación de la célula Rencho por comandos descendentes, entonces podrá producir la inhibición de un conjunto de motoneuronas, ¿sí? Y además la inhibición de la interneurona inhibidora 1A del antagonista. Es decir, eh, a la vez que inhibe un grupo muscular, en este caso a los flexores, desinhibe, dado que estoy inhibiendo a las interneuronas inhibidoras, desinhibe, decimos, lo cual equivale a promover la activación, ¿no? A permitir que estas motoras se exciten del músculo extensor, básicamente para producir el movimiento opuesto, que en este caso, y ahora es entonces por lo tanto una extensión del músculo. La ganancia de los reflejos
o de los circuitos espinales que median los reflejos están bajo control, eh, como acabamos de ver, bajo control eh, de los niveles superiores de la jerarquía motora. De tal manera que un reflejo de estiramiento, o perdón, aferencias excitadoras en el contexto de un reflejo de estiramiento, perdón, de la activación de los usos neuromusculares que podrán ser subumbrales en algún contexto, eventualmente, si se suma un tono excitador de centros superiores, ahora la suma de estos dos eventos o la acción concomitante de el estiramiento periférico del músculo, ¿no? Con este tono excitador podrá promover entonces ahora que el reflejo sí se exprese.